¿Qué hace una mujer con vestido de novia dormida en una calle vacía de la Ciudad de México? El cansancio en su rostro revela una historia de desesperación. Sus pies descalzos sangran, el blanco inmaculado de su vestido ahora manchado de tierra y lágrimas. Cuando Óscar Garza Muñoz detiene su viejo Volkswagen, no imagina que este encuentro cambiará el rumbo de dos vidas atadas por hilos invisibles del destino. ¿Qué secretos esconde esta novia fugitiva? ¿De quién huye con tanta desesperación? En las calles de un México, donde las diferencias sociales marcan abismos infranqueables, dos almas encontrarán que el verdadero valor no se mide en pesos, sino en la moneda del corazón. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México aquella noche de noviembre. Las calles del centro histórico brillaban bajo las luces amarillentas que se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejismo dorado en medio de la oscuridad. Para Óscar Garza Muñoz, un mecánico de 32 años que regresaba a casa después de un agotador día de trabajo, esta era simplemente otra noche húmeda en la que el agua se filtraba por el techo mal sellado de su viejo Volkswagen Sedán. «Maldita sea», murmuró al sentir una gota fría caer directamente sobre su nuca, provocándole un escalofrío que recorrió toda su columna. Óscar ajustó el retrovisor y observó su rostro cansado. Sus ojos color café mostraban el agotamiento de quien ha trabajado desde el amanecer, y su barba de 3 días enmarcaba una expresión de resignación. La vida nunca había sido fácil para él, desde que su padre murió dejándole como herencia solo deudas y un pequeño taller mecánico en la colonia Doctores. Sin embargo, había logrado mantener el negocio a flote con trabajo duro y honesto, ganándose el respeto de los vecinos que confiaban en sus habilidades para revivir motores moribundos. El limpiaparabrisas chirriaba con cada movimiento, luchando contra la cortina de agua que dificultaba la visibilidad. Óscar redujo la velocidad mientras giraba por la calle Donceles, tomando un atajo para evitar el tráfico de Reforma. Fue entonces cuando sus faros iluminaron algo inusual en la acera. Al principio creyó que era un montón de ropa abandonada, quizás bolsas de basura dejadas por algún comerciante, pero al acercarse más, el corazón le dio un vuelco dentro del pecho. No era basura, era una persona. «Dios mío», exclamó frenando bruscamente, sin pensarlo 2 veces. Óscar estacionó su automóvil de cualquier manera y salió corriendo bajo la lluvia. El agua empapó inmediatamente su camisa azul de mezclilla y su pantalón gastado mientras se acercaba a la figura que yacía inmóvil contra la pared de un edificio antiguo. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Era una mujer joven, probablemente no mayor de 25 años, vestida con lo que alguna vez había sido un hermoso vestido de novia. Ahora la prenda estaba sucia, rasgada en algunas partes y completamente empapada. Su rostro, de rasgos delicados, mostraba señales de agotamiento extremo. Tenía el maquillaje corrido, formando surcos negros por sus mejillas, como si hubiera llorado durante horas. Su cabello negro, largo y mojado, se pegaba a su rostro y cuello como tentáculos oscuros. Óscar se arrodilló junto a ella, notando con preocupación que sus pies descalzos estaban lastimados, con pequeñas heridas que parecían haber sangrado recientemente. «Señorita, ¿me escucha?», preguntó con voz suave pero firme, mientras tocaba suavemente su hombro. La mujer no respondió. Su respiración era superficial pero constante. Óscar colocó delicadamente 2 dedos en su cuello, confirmando que su pulso, aunque débil, estaba presente. Miró alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba desierta, como era de esperarse en esa zona a esa hora y con semejante aguacero. «Necesito llevarla a un hospital», murmuró para sí mismo, pero algo lo detuvo en el dedo anular de la mujer. Donde debería estar un anillo de bodas, había una marca rojiza, como si se hubiera quitado la joya con violencia, y sus muñecas mostraban ligeras marcas, similares a las que dejarían unas ataduras. Un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia recorrió la espalda de Óscar. Sacando su teléfono celular del bolsillo, intentó llamar a emergencias, pero la batería estaba muerta. Típico, justo cuando más lo necesitaba. «No tengo opción», se dijo, guardando el inútil aparato con extrema delicadeza, como quien manipula una pieza de porcelana invaluable. Óscar deslizó sus brazos bajo el cuerpo de la joven y la levantó.
Pesaba sorprendentemente poco, como si estuviera hecha de plumas y no de carne y hueso. El vestido de novia, ahora una masa pesada de tela mojada, se enredaba entre sus piernas mientras caminaba hacia su automóvil. Al abrir la puerta del copiloto con dificultad, depositó a la mujer en el asiento con sumo cuidado, inclinándolo ligeramente hacia atrás para que estuviera más cómoda. Luego corrió al otro lado y se metió en el coche, empapado hasta los huesos. Encendió el motor y subió la calefacción al máximo, aunque sabía que el viejo sistema apenas podría generar algo de calor. Buscó en la guantera y encontró un trapo limpio que usaba para revisar el aceite. Con él, secó delicadamente el rostro de la joven. Fue en ese momento, mientras limpiaba con cuidado las manchas negras de rímel bajo sus ojos, cuando ella comenzó a despertar. Sus párpados temblaron ligeramente antes de abrirse, revelando unos ojos color ámbar que lo miraron con una mezcla de confusión y terror. La mujer retrocedió violentamente contra la puerta, como un animal acorralado. «¡No me toques! ¡Aléjate de mí!», gritó con voz ronca, levantando las manos en posición defensiva. «Tranquila, tranquila», respondió Oscar, levantando sus palmas para mostrar que no tenía intenciones hostiles. «Te encontré desmayada en la calle. Solo quiero ayudarte». La mujer miró frenéticamente a su alrededor como si intentara ubicarse. Sus ojos recorrieron el interior desgastado del Volkswagen, los asientos de vinilo agrietado, el tablero antiguo. Luego volvieron a Oscar, estudiándolo detenidamente. Su respiración seguía siendo agitada, pero el pánico inicial parecía disminuir gradualmente. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente con un hilo de voz. «Estamos en la calle Donceles, cerca del Zócalo», explicó Oscar. «Te vi tirada en la acera y parecías herida. Iba a llevarte a un hospital». Al mencionar la palabra hospital, el terror regresó al rostro de la joven. «Josh, hospital no», exclamó con tal vehemencia que Oscar se sobresaltó. «Por favor, no me lleves a ningún hospital. Me encontrarán». «¿Quiénes te encontrarán?», preguntó Oscar, cada vez más confundido y preocupado. La mujer no respondió. En su lugar, se miró las manos temblorosas y luego su vestido arruinado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras tocaba la tela blanca, ahora grisácea por la suciedad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Oscar con suavidad. Ella dudó, como si estuviera considerando si debía confiar en él o no. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Alana, me llamo Alana Vicario Abarca». Algo en ese nombre resonó en la mente de Oscar. Lo había escuchado antes. Estaba seguro, pero no podía recordar dónde. Quizás en las noticias o en alguna conversación casual. «Yo soy Oscar Garza Muñoz», se presentó, intentando sonar lo más tranquilizador posible. «Soy mecánico. Tengo un pequeño taller en la colonia Doctores». Alana asintió levemente, pero su mirada estaba perdida, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. «Necesitas cambiarte esa ropa mojada o te enfermarás», continuó Oscar. «Mi apartamento está a 15 minutos de aquí. Puedo llevarte allí para que te seques y descanses. Luego, cuando te sientas mejor, decidimos qué hacer. ¿Te parece bien por un momento?» Oscar pensó que ella rechazaría su oferta. La desconfianza era evidente en sus ojos, y no la culpaba. Él era un completo extraño, ofreciéndole llevársela a su casa. Pero para su sorpresa, después de unos segundos que parecieron eternos, Alana asintió lentamente. «Gracias», susurró abrazándose a sí misma como si intentara contener un frío que venía desde dentro. Oscar encendió el motor, que tosió varias veces antes de arrancar, y se incorporó al tráfico escaso de esa hora mientras conducía. Lanzaba miradas furtivas a su pasajera, quien se había vuelto a recostar contra el asiento y miraba por la ventana con expresión ausente. Las gotas de lluvia corrían por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad que pasaban como fantasmas difusos. En el silencio del automóvil, solo interrumpido por el golpeteo del agua en el techo y el rumor del motor, Oscar se preguntó en qué se estaba metiendo. Había algo en esta mujer, algo en su mirada atormentada que le decía que estaba huyendo de algo terrible. Lo que no sabía es que ese algo terrible pronto los estaría buscando a ambos. El apartamento de Oscar se encontraba en el tercer piso de un edificio antiguo en la colonia Guerrero. No era un lugar lujoso, pero estaba limpio y ordenado, reflejo de un hombre que vivía solo y mantenía sus espacios funcionales.
Constaba de una pequeña sala-comedor, una cocina modesta, un baño y un dormitorio. La decoración era escasa, algunos pósters de autos clásicos en las paredes, fotografías familiares sobre un mueble sencillo y herramientas dispersas que evidenciaban su oficio. Cuando entraron, Alana se quedó de pie en el umbral, como si dudara en invadir el espacio personal de un extraño. El vestido de novia, ahora una masa pesada y sucia, goteaba formando un pequeño charco a sus pies. Temblaba visiblemente. «Adelante, por favor», dijo Oscar encendiendo las luces. «Siéntete como en casa». Ella dio unos pasos vacilantes, observando el lugar con ojos cautelosos. «El baño está por allí», indicó él señalando una puerta. «Te daré algo de ropa seca. Es de mi hermana. La guardo aquí porque a veces se queda cuando visita desde Puebla». Sin esperar respuesta, Oscar se dirigió a un armario empotrado en la pared y extrajo unas prendas. Unos pantalones deportivos grises, una camiseta holgada y una sudadera, nada elegante, pero estarían secos y cálidos. También sacó una toalla limpia y se los ofreció a Alana. «Gracias», murmuró ella, tomando las prendas y dirigiéndose al baño con pasos inseguros. Una vez solo, Oscar exhaló profundamente. ¿En qué estaba pensando? Había traído a una completa desconocida a su casa, una mujer claramente en problemas. ¿Y si estaba involucrada en algo ilegal? ¿Y si alguien peligroso la estaba buscando? Pero al recordar la vulnerabilidad en sus ojos, supo que no podía haberla dejado en la calle, a merced de la tormenta y de cualquier peligro que acechara en la noche. Se cambió rápidamente en su habitación, poniéndose ropa seca, y luego se dirigió a la cocina, preparó café y calentó unas quesadillas que habían sobrado del almuerzo. No era un banquete, pero serviría para entrar en calor. Mientras servía el café en 2 tazas desiguales, escuchó la puerta del baño abrirse. Alana emergió luciendo completamente diferente. Sin el vestido de novia y el maquillaje corrido, parecía más joven y más vulnerable. La ropa le quedaba grande, acentuando su figura delgada hasta el punto de parecer frágil. Había recogido su largo cabello negro en una coleta improvisada, revelando un rostro de belleza innegable. A pesar de las ojeras y la palidez, «Huele bien», comentó ella refiriéndose al café. «No es nada especial», respondió Oscar con una sonrisa tímida. «Pero está caliente. También preparé algo para comer, si tienes hambre». Alana asintió y se sentó en una de las sillas del pequeño comedor. Sus movimientos eran medidos, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. «¿Qué hiciste con el vestido?», preguntó Oscar sirviendo el café. «Lo dejé colgado en el baño», respondió ella, tomando la taza entre sus manos, que aún temblaban ligeramente. «Espero que no te moleste». Para nada. Se instaló un silencio incómodo mientras comían. Oscar tenía 1000 preguntas, pero sabía que no era el momento de bombardearla con interrogantes. Ella parecía perdida en sus pensamientos, dando pequeños sorbos al café y mordisqueando una quesadilla con desgana. Finalmente, fue Alana quien rompió el silencio. «Debí verme patética ahí tirada», murmuró, sin levantar la vista de su taza. «Te veías como alguien que necesitaba ayuda», respondió Oscar con sinceridad. «Y parece que aún la necesitas». Alana levantó la mirada, sus ojos ámbar encontrándose con los de él. Había una profundidad en ellos, un dolor que parecía venir de muy lejos. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. «Podrías haberme dejado allí o llamar a la policía. Eso habría sido lo normal». Oscar se encogió de hombros. «Mi mamá siempre decía que lo normal no siempre es lo correcto», respondió con sencillez. «Además, mi teléfono estaba muerto». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Alana, la primera desde que la había encontrado. «Qué conveniente», dijo con un atisbo de humor en su voz. «La batería de ese celular es un desastre. Como mecánico, debería poder arreglarlo, pero los aparatos electrónicos no son lo mío», confesó rascándose la cabeza. «Los motores son más simples, más honestos. Si algo está mal, hacen ruido, echan humo. Te avisan, no como las personas», murmuró Alana casi para sí misma. «Exactamente», asintió Oscar. «Las personas pueden sonreír mientras planean apuñalarte por la espalda». Alana lo miró con renovado interés, como si reconsiderara quién era este hombre que la había rescatado. «Pareces hablar por experiencia propia». Oscar bebió un largo sorbo de café antes de responder. «Digamos que he conocido a personas que prometen mucho y entregan poco», dijo finalmente.
Pero esa es otra historia. La que me preocupa ahora es la tuya. Alana desvió la mirada, súbitamente tensa. No puedo. No estoy lista para hablar de ello. Está bien, respondió él levantando una mano en gesto apaciguador. No voy a presionarte, pero si estás en algún tipo de peligro, tal vez deberías saberlo, por ambos. Ella permaneció en silencio por un largo momento, contemplando el café en su taza, como si las respuestas estuvieran flotando en el líquido oscuro. Me casé hoy, dijo finalmente con voz tan baja que Óscar apenas pudo escucharla. Eso explica el vestido, comentó él, intentando aligerar el ambiente. No fue por amor, continuó Alana, ignorando su comentario. Fue un arreglo, mi padre. Mi familia tiene problemas financieros, graves problemas, y él encontró una solución: casarme con Guillermo Montero. El nombre cayó como una piedra en el pequeño comedor. Óscar lo reconoció inmediatamente. Guillermo Montero era uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo y rumoreado tener conexiones con gente muy influyente. No todas ellas dentro del marco de la legalidad. ¿El Guillermo Montero, de los hoteles Montero?, preguntó Óscar buscando confirmación. Alana asintió, una sonrisa amarga curvando sus labios. El mismo, 52 años, viudo 2 veces, sin hijos, un partido inmejorable según mi padre. Óscar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si esta mujer era la nueva esposa de Guillermo Montero, o peor aún, si había huido de su propia boda con él, estaban en un problema mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Alana cerró los ojos, como si revivir los eventos le causara un dolor físico. La ceremonia fue en su mansión de las Lomas, todo muy privado, solo familia cercana y algunos socios de negocios. Yo estaba como en piloto automático. Dejé que me vistieran, que me maquillaran, que me llevaran al altar. Dije, sí, acepto. Cuando fue el momento, firmé los papeles. Oficialmente soy la señora de Montero. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Durante la recepción, escuché una conversación entre Guillermo y mi padre. Estaban en el despacho. Yo había ido a buscar a mi padre porque mi madre se sentía mal. La puerta estaba entreabierta y su voz se quebró. Óscar esperó pacientemente a que retomara el relato. Estaban hablando de mí como si fuera mercancía. Prosiguió con voz temblorosa. Guillermo dijo que ahora que era su esposa, podía usarme para cerrar ciertos tratos con inversionistas extranjeros que tenían gustos particulares. Mi padre solo preguntó cuándo vería el resto del dinero prometido. Fue como si me hubieran vendido. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. Óscar sintió una mezcla de horror y rabia ante lo que estaba escuchando. Cuando terminó la fiesta y todos se fueron, se suponía que debíamos partir a su casa en Acapulco para la luna de miel, continuó Alana. Pero antes Guillermo quiso celebrar en privado. Había bebido demasiado, se puso violento, intentó, no pudo continuar. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Instintivamente, Óscar extendió su mano sobre la mesa y cubrióla de ella con la suya. Para su sorpresa, Alana no la retiró. No necesitas contarme los detalles, dijo con suavidad. Lo entiendo. Alana asintió, agradecida por no tener que revivir esa parte. Logré escapar cuando se quedó dormido. Tomé algo de dinero de su billetera y salí corriendo. Ni siquiera me llevé zapatos. Solo corrí y corrí. No sabía a dónde ir. No puedo volver con mi familia. Ellos solo me entregarían de vuelta. Y no tengo amigos que puedan ayudarme sin temer represalias. Guillermo es un hombre muy poderoso y vengativo. Óscar soltó su mano y se reclinó en la silla, procesando toda la información. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Estaban hablando de uno de los hombres más influyentes del país. Alguien con recursos para encontrarla, con contactos en la policía, en el gobierno. Te buscarán, dijo finalmente, expresando lo obvio. Lo sé, respondió Alana, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Probablemente ya lo están haciendo. Por eso no podemos ir a un hospital ni a la policía. No hay lugar seguro para mí en esta ciudad. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Óscar. Alana negó con la cabeza, la desesperación evidente en su mirada. No lo sé. No pensé más allá de escapar. Tal vez pueda llegar a la frontera
Intentar cruzar a Estados Unidos, sin documentos, sin dinero, sin contactos, cuestionó Oscar. Eso es demasiado arriesgado. ¿Y qué alternativa tengo?, replicó ella, un destello de ira mezclándose con su desesperación. Volver con un hombre que me ve como un objeto, que planea compartirme con sus socios. Oscar se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Lo más sensato sería mantenerse al margen, ayudarla a conseguir un boleto de autobús a alguna ciudad lejana y olvidar que alguna vez se cruzaron, pero algo dentro de él se rebelaba contra esa idea. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Descansa, recupera fuerzas. Mañana pensaremos en algo con más claridad». Alana lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No puedo pedirte eso. Ya has hecho demasiado. Te estoy poniendo en peligro solo por estar aquí. No me estás pidiendo nada», respondió él con firmeza. «Yo te lo estoy ofreciendo, y en cuanto al peligro», Oscar hizo un gesto abarcando su modesto apartamento. Nadie esperaría encontrar a la señora de Montero en un lugar como este. Una sonrisa débil apareció en el rostro de Alana. «Supongo que tienes razón». Oscar se levantó y comenzó a recoger los platos. «Puedes tomar mi cama», dijo. «Yo dormiré en el sofá». «No, de ninguna manera», protestó ella. «Ya es suficiente con que me dejes quedarme». «El sofá estará bien para mí, insisto», dijo él con un tono que no admitía réplica. «Mi madre me enseñó a tratar bien a los invitados. Además, has pasado por mucho hoy. Necesitas un buen descanso». Alana quiso protestar nuevamente, pero un bostezo involuntario reveló su agotamiento. Finalmente asintió, cediendo. «Gracias, Oscar, no sé cómo pagarte todo esto». Él negó con la cabeza mientras terminaba de lavar las tazas. «No tienes que pagarme nada. Solo intenta descansar, ¿de acuerdo?». Después de mostrarle dónde estaba todo lo que podría necesitar durante la noche, Oscar le deseó buenas noches y se dirigió al sofá con una manta y una almohada. Mientras se acomodaba en el estrecho mueble, escuchó la puerta de su habitación cerrarse suavemente. En la oscuridad de su sala, contemplando las sombras que proyectaban las luces de la ciudad a través de la ventana, Oscar se preguntó cómo cambiaría su vida a partir de esa noche. Había acogido en su casa a la esposa fugitiva de uno de los hombres más peligrosos de México, un hombre que seguramente movería cielo y tierra para encontrarla, pero más allá del miedo, sentía una extraña sensación de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo verdaderamente importante. Estaba protegiendo a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Con ese pensamiento, se sumergió en un sueño inquieto, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles, pero no los secretos que escondían. El amanecer llegó demasiado pronto para Oscar. Un rayo de sol se coló entre las cortinas, golpeando directamente su rostro y despertándolo de un sueño agitado. Por un momento, se sintió desorientado al encontrarse en el sofá de su sala en lugar de su cama. Entonces los recuerdos de la noche anterior regresaron como una avalancha. La mujer en el vestido de novia, su historia aterradora, el peligro en que ambos se encontraban ahora. Se incorporó lentamente. Estirando sus músculos doloridos por la noche en el incómodo sofá, el apartamento estaba en silencio. ¿Seguiría ella allí por un instante? Se preguntó si todo había sido un sueño extraño, producto del cansancio y quizás de ese licor barato que había tomado con Miguel después del trabajo, pero entonces vio el vestido de novia. Aún húmedo, colgado sobre una silla en un rincón de la sala, era real. Todo era real. Con movimientos silenciosos, se dirigió a la cocina y comenzó a preparar café. Mientras el aroma se extendía por el apartamento, organizaba sus pensamientos. Necesitaban un plan. No podían simplemente quedarse en el apartamento esperando que los hombres de Montero aparecieran en la puerta, lo cual, si el empresario era tan influyente como parecía, era solo cuestión de tiempo. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó a Alana hasta que habló. «Buenos días», dijo con voz suave desde el umbral de la cocina. Oscar se volvió, sorprendido. Ella se veía diferente a la luz de la mañana. El descanso había devuelto algo de color a sus mejillas, y aunque aún había sombras bajo sus ojos, su mirada parecía más firme, más decidida que la noche anterior. La ropa prestada de la hermana de Oscar, aunque demasiado grande, le daba un aspecto casi juvenil. «Buenos días», respondió él, ofreciéndole una taza de café.
¿Descansaste? Alana asintió tomando la taza entre sus manos como si buscara absorber su calor. Mejor de lo que esperaba, confesó. Gracias por todo esto, por no hacer más preguntas anoche, por darme un lugar seguro. Oscar hizo un gesto desestimando su gratitud. No tienes que agradecer, cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, respondió ella con una firmeza que lo sorprendió. No cualquiera. La mayoría de las personas habría seguido su camino o llamado a la policía. Tú me ayudaste sin pedir nada a cambio. Eso es raro en este mundo. Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de algo indefinible, una conexión que comenzaba a formarse a pesar de las circunstancias extraordinarias. ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente Oscar, rompiendo el momento. «Puedo preparar algo. No tengo mucho, pero lo que sea está bien», respondió ella con una sonrisa tímida. «No soy exigente». Mientras Oscar freía unos huevos y calentaba tortillas, Alana se sentó en la pequeña mesa de la cocina, observándolo con curiosidad. «¿Vives solo?», preguntó. «Sí», respondió él, volteando los huevos con destreza. «Desde hace unos 5 años, cuando mi madre murió. Antes de eso compartíamos el apartamento». «Lo siento», dijo Alana con genuina empatía. «Fue hace tiempo», respondió Oscar, aunque había un dejo de tristeza en su voz. «Cáncer. Al menos no sufrió demasiado tiempo». Sirvió los huevos y las tortillas en 2 platos desiguales y se sentó frente a ella. Comieron en silencio por un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Alana, verbalizando la pregunta que flotaba en el aire desde que despertaron. Oscar consideró cuidadosamente su respuesta. La palabra «vamos» no le había pasado desapercibida. Implicaba que estaban juntos en esto, que él había decidido ayudarla, más allá de ofrecerle refugio por una noche, y lo más sorprendente era que no le molestaba. Al contrario, sentía que era lo correcto. «Necesitamos sacarte de la Ciudad de México», dijo finalmente. «Guillermo Montero tiene demasiados contactos aquí, policías, políticos, empresarios, ojos en todas partes». Alana asintió, su expresión tornándose seria nuevamente. «¿Tienes algún lugar donde puedas ir?», continuó Oscar. «¿Algún familiar en provincia, lejos de aquí?». Ella negó con la cabeza. «Toda mi familia está aquí, y son los primeros lugares donde Guillermo buscará», respondió. «Además, no confío en que no me entreguen, mi padre». Su voz se quebró ligeramente. «Mi padre vendría por mí él mismo si supiera que eso salvaría sus negocios». Oscar procesó esta información en silencio. La situación era aún más complicada de lo que había imaginado. «Tengo un amigo», dijo después de un momento de reflexión. «Raúl. Tiene una cabaña en las montañas de Oaxaca, cerca de un pueblo pequeño. La usa para escapar de la ciudad de vez en cuando. Podría ser un buen lugar para esconderte, al menos temporalmente». Los ojos de Alana se iluminaron con un destello de esperanza. «¿Crees que nos la prestaría?». «Estoy seguro», respondió Oscar, aunque evitó mencionar que Raúl había fallecido hace 3 años y que la cabaña técnicamente le pertenecía a él ahora. Un regalo en el testamento de su amigo que nunca había usado. El problema es cómo llegar allí sin ser detectados. Si Montero es tan influyente como creo, ya habrá puesto a sus hombres a buscarte. Estaciones de autobuses, aeropuertos, carreteras principales, todos estarán vigilados». Alana se hundió en su silla, el breve momento de esperanza desvaneciéndose. «Entonces estamos atrapados». «No necesariamente», respondió Oscar, su mente trabajando rápidamente. «Mi auto es demasiado reconocible, pero tengo una motocicleta que casi nunca uso. Podríamos tomar rutas secundarias, evitar las principales casetas de peaje. Sería un viaje más largo y cansado, pero llegaríamos eventualmente». «¿Harías eso por mí?», preguntó Alana, la incredulidad evidente en su voz. «¿Abandonarías tu vida, tu trabajo, todo, solo para ayudar a una extraña?» Oscar la miró directamente, sorprendido por la intensidad de sus propios sentimientos. «Ya no eres una extraña», dijo con sencillez. «Y sí, lo haría. Mi taller puede sobrevivir sin mí por unas semanas, Miguel. Mi ayudante es bastante competente». El sonido estridente del timbre interrumpió su conversación. Ambos se congelaron, intercambiando miradas alarmadas. Nadie nunca visitaba a Oscar tan temprano, especialmente sin avisar. «Quédate aquí», susurró levantándose con cautela. «No hagas ruido.
Se acercó a la puerta de puntillas y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco al ver a dos hombres de traje oscuro en el pasillo. Uno de ellos, alto y de complexión atlética, tenía un distintivo aire de autoridad. El otro, más bajo y fornido, miraba constantemente alrededor, como un depredador evaluando su entorno. Ninguno de los dos parecía ser policía oficial, pero tampoco tenían el aspecto de vendedores o vecinos comunes. Retrocedió silenciosamente hacia la cocina, donde Alana lo esperaba con expresión aterrorizada. «¿Quién es?», susurró. «Dos hombres», respondió en voz baja. «No los conozco, pero no parecen vendedores ni vecinos, y definitivamente no son amigos míos». El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. «¿Crees que...?», comenzó Alana, pero no necesitó terminar la pregunta. «Sí», confirmó Oscar. «Deben ser hombres de Montero, no sé cómo nos encontraron tan rápido, pero tenemos que salir de aquí ahora». «¿Cómo?», preguntó Alana, el pánico creciendo en su voz. «Están en la puerta». Oscar pensó rápidamente, evaluando sus opciones. «La escalera de emergencia», decidió. «Da al callejón trasero. Podemos bajar por allí sin que nos vean, rápidamente». Recogió lo más esencial, su billetera, las llaves de la motocicleta, un cuchillo de caza que guardaba en un cajón. Le dio a Alana una gorra de béisbol y una chamarra ligera para que se cubriera. «¿Y el vestido?», preguntó ella mirando la prenda que aún colgaba en la sala. «Déjalo», respondió Oscar. «No tenemos tiempo y solo nos delataría». El timbre sonó por tercera vez, acompañado ahora por golpes firmes en la puerta. «Señor Garza», llamó una voz profunda desde el pasillo. «Sabemos que está ahí, solo queremos hablar». Ignorando la voz, Oscar guió a Alana hacia la ventana de la cocina, que daba a la escalera de emergencia. La abrió con cuidado para no hacer ruido y ayudó a Alana a pasar primero. «Baja despacio», le indicó. «Las escaleras son viejas y pueden rechinar. Yo te seguiré». Alana asintió y comenzó a descender con cautela. Oscar la siguió cerrando la ventana tras de sí lo mejor que pudo. El metal oxidado protestaba bajo sus pies, pero el ruido quedaba mayormente ahogado por los sonidos de la ciudad que despertaba. Mientras bajaban, escucharon un estruendo proveniente del apartamento. Los hombres habían decidido forzar la entrada, aceleraron el paso, ignorando el riesgo de hacer ruido. Cuando finalmente llegaron al callejón trasero, Oscar tomó la mano de Alana y corrieron hacia la calle lateral, alejándose del edificio. «Mi motocicleta está en el garaje de un amigo, a 3 cuadras de aquí», dijo, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la adrenalina. «Si logramos llegar allí sin ser vistos, tendremos una oportunidad». Se movían rápido, pero intentando no llamar la atención, mezclándose con los transeúntes madrugadores que comenzaban a poblar las calles. Oscar mantenía un ojo vigilante por encima del hombro, alerta ante cualquier señal de persecución. Al doblar una esquina, vieron a los dos hombres saliendo del edificio. Mirando en todas direcciones, instintivamente, Oscar jaló a Alana hacia un pequeño local de jugos que acababa de abrir. Se colocaron en la fila, dándole la espalda a la calle. «No mires atrás», susurró. «Actúa con normalidad». Podía sentir la tensión en el cuerpo de Alana, la forma en que temblaba ligeramente contra él. Impulsivamente, pasó un brazo por sus hombros, acercándola como lo haría una pareja cualquiera. Ella se tensó momentáneamente, pero luego se relajó contra él, entendiendo la estrategia. A través del reflejo en el cristal de la tienda, Oscar pudo ver a los hombres pasando frente al local sin siquiera mirar dentro, continuando su búsqueda calle abajo. Solo cuando desaparecieron de la vista, se permitió respirar con algo de alivio. «Se fueron», dijo. «Por ahora, vamos, no tenemos mucho tiempo». Salieron del local y continuaron su camino, moviéndose más rápidamente ahora. El garaje donde Oscar guardaba su motocicleta pertenecía a Carlos, un viejo amigo del taller que trabajaba turnos nocturnos y dormía durante el día. Tuvieron que llamar varias veces antes de que una voz adormilada respondiera por el interfono. «¿Quién demonios molesta a esta hora?», gruñó la voz. «Carlos, soy Oscar. Necesito mi moto, es urgente». Hubo un momento de silencio, seguido por un suspiro resignado. «Dame un minuto». La puerta del garaje se abrió poco después, revelando a un hombre de mediana edad con el pelo desaliñado y cara de sueño. Miró a Oscar y luego a Alana con curiosidad, pero no hizo preguntas.
Años de amistad le habían enseñado cuándo no inmiscuirse. «Está en el fondo donde siempre», dijo señalando hacia el interior del garaje. «Te ves como si el diablo te persiguiera, hermano». «Algo así», respondió Óscar con una sonrisa tensa. «Gracias, Carlos. Te debo una. Me debes varias. Pero, ¿quién cuenta entre amigos?», respondió el hombre observando con interés a Alana. «Cuídate, Óscar. Y cuida a tu amiga, la motocicleta». Una Kawasaki de 605cc que Óscar había restaurado años atrás estaba exactamente donde Carlos había indicado. No era la más nueva ni la más potente, pero era confiable y, lo más importante, no estaba registrada a nombre de Óscar, sino que todavía figuraba a nombre del antiguo dueño. Un cliente que se la había dado como parte de pago por reparaciones. Óscar verificó rápidamente los niveles de aceite y combustible, y para su alivio, todo estaba en orden. Carlos la mantenía en buen estado. «¿Has montado en moto antes?», le preguntó a Alana mientras sacaba 2 cascos de un estante cercano. Ella negó con la cabeza, mirando el vehículo con aprensión. «No te preocupes», la tranquilizó. «Solo tienes que sentarte detrás de mí y sujetarte fuerte. Yo me encargo del resto». Le ayudó a ponerse el casco, ajustándolo con cuidado, y luego se puso el suyo. Montó primero y le indicó cómo subir. Cuando sintió sus brazos rodear su cintura con fuerza, un extraño calor se extendió por su pecho, una sensación que no tenía nada que ver con el peligro o la adrenalina. «¿Lista?», preguntó girando ligeramente la cabeza. «Lista», respondió ella, su voz amortiguada por el casco pero firme. Óscar encendió el motor, que rugió a la vida con un sonido satisfactorio. Con un último gesto de agradecimiento hacia Carlos, que observaba desde la puerta del garaje, salieron a la calle, mezclándose con el tráfico matutino. El plan era simple: tomar rutas secundarias para salir de la Ciudad de México, evitando las principales casetas de peaje, donde podrían estar vigilando, luego dirigirse hacia Puebla, y desde allí tomar la carretera hacia Oaxaca. Era un viaje de casi 8 horas en condiciones normales, pero con los desvíos necesarios para evitar ser detectados, probablemente les tomaría mucho más. Mientras serpenteaba entre los autos, sintiendo los brazos de Alana firmemente aferrados a su cintura, Óscar se permitió reflexionar sobre lo surreal de la situación. Hace apenas 24 horas, su vida era simple y predecible. El taller, su apartamento solitario, alguna cerveza ocasional con amigos. Ahora estaba huyendo de la ciudad con una mujer que apenas conocía, perseguido por los hombres de uno de los empresarios más poderosos del país. Y lo más extraño era que, a pesar del peligro, sentía una emoción que no había experimentado en años, como si finalmente estuviera haciendo algo que importaba, algo más grande que arreglar motores y sobrevivir día a día. El tráfico se hacía más ligero a medida que se alejaban del centro de la ciudad. Pronto estaban en vías más abiertas, con el viento azotando sus ropas y el rugido del motor ahogando cualquier posibilidad de conversación. Pero no necesitaban palabras. Había algo en la forma en que Alana se aferraba a él, en la confianza implícita de haber puesto su vida en sus manos, que comunicaba más que cualquier diálogo. En un semáforo, Óscar notó por el retrovisor un SUV negro que parecía estar siguiendo el mismo patrón de giros que ellos. Podía ser coincidencia, pero no estaba dispuesto a arriesgarse. Cuando la luz cambió a verde, en lugar de continuar recto como había planeado, giró bruscamente a la derecha, metiéndose por una calle estrecha. El SUV intentó seguirlos, confirmando sus sospechas, pero la motocicleta tenía ventaja en las calles angostas y congestionadas. Óscar aceleró, zigzagueando entre autos estacionados y puestos ambulantes, sintiendo a Alana aferrarse con más fuerza a cada maniobra. Después de varios giros y desvíos, finalmente perdieron de vista al SUV, pero Óscar sabía que era solo una ventaja temporal. Si los hombres de Montero tenían tantos recursos como sospechaba, pronto habría más vehículos buscándolos. Necesitaban salir de la ciudad cuanto antes. «¿Estás bien?», gritó por encima del ruido del motor cuando se detuvieron brevemente en una gasolinera en las afueras. Alana se quitó el casco, su cabello negro cayendo desordenadamente alrededor de su rostro pálido pero determinado. «Estoy bien», respondió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Pero nos están siguiendo, ¿verdad?». Óscar asintió mientras llenaba el tanque de combustible.
Al menos lo intentan, dijo, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. Pero tenemos ventaja en la motocicleta. Podemos ir por donde los autos no pueden seguirnos. ¿Cuánto falta para llegar a donde sea que vamos?, preguntó ella, observando nerviosamente los autos que pasaban por la carretera cercana. Muchas horas, respondió él con honestidad. No llegaremos antes del anochecer. Y eso si todo va bien. ¿Crees que puedes aguantar? Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. No tengo otra opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, respondió Oscar, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de sus palabras. Podemos buscar otro plan si crees que este es demasiado arriesgado o difícil. Alana negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. No hay otras opciones reales, dijo. No para mí. Guillermo nunca me dejará ir. No después de lo que invirtió en este matrimonio. Y especialmente no después de que lo humillé huyendo en la noche de bodas. Oscar terminó de llenar el tanque y pagó rápidamente. Compraron algunas botellas de agua y bocadillos para el camino, conscientes de que no podrían detenerse demasiado tiempo durante el viaje. ¿Lista para seguir?, preguntó, ofreciéndole nuevamente el casco. Ella lo tomó, su mano rozando momentáneamente la de él, en un contacto que envió un inexplicable escalofrío por su brazo. «Lista», respondió, y esta vez había algo más que resignación en su voz. Había resolución, como si hubiera tomado una decisión que iba más allá de simplemente huir. Volvieron a la carretera, ahora dirigiéndose decididamente hacia el sur. El paisaje urbano fue dando paso gradualmente a campos y pequeños pueblos. El día avanzaba y el sol ascendía en el cielo, calentando sus espaldas, mientras la motocicleta devoraba kilómetros. Paraban brevemente cada hora, tanto para descansar como para verificar que no estuvieran siendo seguidos. En uno de estos descansos, sentados a la sombra de un árbol junto a la carretera, comiendo los sándwiches que habían comprado en una tienda local, Alana finalmente hizo la pregunta que parecía haber estado rondando su mente. «¿Por qué haces todo esto por mí, Oscar?», preguntó, mirándolo directamente con esos ojos ámbar que parecían ver a través de él. «Podrías haber llamado a la policía o simplemente haberme dejado en una terminal de autobuses con algo de dinero. En cambio, estás arriesgando tu vida, tu libertad, todo». Oscar masticó lentamente, considerando su respuesta. Era una buena pregunta, una que él mismo se había hecho varias veces en las últimas horas. ¿Por qué estaba haciendo todo esto por una mujer que apenas conocía? «No lo sé exactamente», respondió finalmente con honestidad. «Al principio fue simple decencia humana. Te vi en problemas y quise ayudar. Pero ahora…» se detuvo, buscando las palabras correctas. «Ahora siento que esto es lo correcto, que por alguna razón nuestros caminos se cruzaron esa noche lluviosa porque ambos necesitábamos algo que el otro podía dar». Alana lo miró con curiosidad. «¿Qué podría darte yo? Tú eres quien está arriesgando todo para ayudarme». Oscar sonrió, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta que surgió de sus labios. «Propósito», dijo simplemente. «Durante años, mi vida ha sido una rutina. Arreglar autos, pagar cuentas, sobrevivir nada más. Pero desde que te encontré por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que realmente importa». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba completamente listo para explorar. Alana bajó la mirada, claramente conmovida, pero sin saber cómo responder. Finalmente, en un gesto que sorprendió a ambos, extendió su mano y tomó la de Oscar, apretándola suavemente. «Gracias», dijo, y en esa simple palabra había todo un mundo de emociones no expresadas. El momento fue interrumpido por el sonido distante de un helicóptero. Ambos levantaron la vista simultáneamente, alarmados. La aeronave se acercaba desde el norte, volando relativamente bajo. «Podría no ser nada», dijo Oscar, aunque su tono no transmitía mucha convicción. «Hay muchos helicópteros en esta zona, turísticos, policía, empresas privadas, pero a medida que el aparato se acercaba, se hizo evidente que estaba siguiendo la carretera, como si estuviera buscando algo o a alguien. «Tenemos que irnos», dijo Oscar, recogiendo apresuradamente sus cosas. Ahora corrieron hacia la motocicleta, abandonando parte de su comida. El helicóptero estaba ahora directamente sobre ellos.
descendiendo lo suficiente como para que pudieran ver que era negro, sin insignias oficiales visibles. «¡Agárrate fuerte!», gritó Oscar mientras arrancaba la moto, acelerando bruscamente. La motocicleta rugió bajo ellos, lanzándose hacia adelante con toda la potencia que el motor podía ofrecer. El helicóptero los siguió, manteniendo su posición sobre ellos con facilidad. «No podemos ganarle en velocidad», gritó Alana en su oído. «Nos está rastreando desde arriba». Tenía razón. En campo abierto, no había forma de esconderse de un helicóptero. Necesitaban cobertura, algún lugar donde la aeronave no pudiera seguirlos fácilmente. Oscar escudriñó el paisaje a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. A unos cientos de metros por delante, la carretera se acercaba a una zona boscosa. Era su única esperanza. «Vamos a desviarnos hacia los árboles», gritó por encima del ruido combinado del motor y las aspas del helicóptero. «Prepárate para un tramo difícil». Al llegar al punto donde la carretera bordeaba el bosque, Oscar frenó bruscamente y giró la motocicleta hacia un sendero de tierra apenas visible entre los árboles. La moto se sacudió violentamente al pasar del asfalto a la terracería, y Alana se aferró con más fuerza a su cintura. El sendero era estrecho y accidentado, claramente no diseñado para vehículos. Ramas bajas los azotaban al pasar, y varias veces estuvieron a punto de caer cuando las ruedas resbalaban en la tierra suelta, pero Oscar mantenía el control con la habilidad de quien ha pasado su vida manejando vehículos en todo tipo de condiciones. El ruido del helicóptero se desvanecía gradualmente a medida que se adentraban más en el bosque. La densa copa de los árboles proporcionaba la cobertura que necesitaban, haciendo imposible que los vieran desde el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de navegación a través del difícil terreno, Oscar detuvo la motocicleta en un pequeño claro. Ambos desmontaron exhaustos y adoloridos, pero vivos. «Creo que los perdimos», dijo quitándose el casco y pasándose una mano por el cabello sudoroso. Por ahora, Alana se quitó también su casco, respirando profundamente el aire fresco del bosque. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también de una determinación feroz que Oscar no había notado antes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Oscar miró a su alrededor, orientándose. «Este sendero debe llevar a alguna parte», razonó. «Probablemente a un pueblo o a alguna propiedad privada si seguimos por aquí. Eventualmente encontraremos un camino que nos permita continuar hacia Oaxaca, sin volver a la carretera principal». Alana asintió, confiando en su juicio. Se sentaron por un momento en un tronco caído, recuperando fuerzas y escuchando atentamente cualquier sonido que indicara que el helicóptero los había encontrado, pero solo se oía el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Alana después de un rato. «Me siento más viva ahora, huyendo por mi vida, que en todos los años que viví bajo el control de mi familia». Oscar la miró con sorpresa. «¿A qué te refieres?». «Toda mi vida ha sido como una jaula dorada», explicó arrancando distraídamente la hierba a sus pies. «Escuelas privadas, fiestas exclusivas, ropa de diseñador, pero nunca libertad real para tomar mis propias decisiones. Siempre fue mi padre quien decidía con quién podía hablar, qué podía estudiar, incluso cómo debía vestirme. Y cuando los problemas financieros comenzaron, fui simplemente otra posesión que podía vender al mejor postor». Se detuvo, mirando hacia el cielo que se vislumbraba entre las ramas. «Pero ahora, a pesar del miedo y el peligro, por primera vez estoy tomando mis propias decisiones. Estoy luchando por mi libertad en lugar de simplemente aceptar lo que otros deciden para mí. Es aterrador, pero también liberador». De alguna manera, Oscar la escuchaba en silencio, impresionado por la fuerza interior que veía emerger en esta mujer que inicialmente había parecido tan frágil y desesperada. «Eres más valiente de lo que crees», dijo finalmente. «Muchas personas nunca encuentran el coraje para romper con lo que les han impuesto, sin importar cuán dorada sea la jaula». Una sonrisa fugaz iluminó el rostro de Alana. «No sé si es valentía o simple desesperación», respondió, «pero sé que no puedo volver a esa vida. Preferiría morir». La intensidad de sus palabras quedó flotando entre ellos, como una promesa sombría. Oscar comprendió entonces que lo que estaba en juego
Era mucho más que escapar de un esposo abusivo. Era la lucha de Alana por recuperar su humanidad, por el derecho a existir como una persona con voluntad propia, y no como una propiedad. Y en ese momento, en medio de un bosque desconocido con el peligro acechando a cada paso, Oscar supo con certeza que haría cualquier cosa para ayudarla a ganar esa batalla. «Deberíamos seguir», dijo, levantándose y ofreciéndole su mano. «Aún tenemos un largo camino por recorrer». Alana tomó su mano, permitiendo que la ayudara a levantarse. Sus ojos se encontraron brevemente, comunicando sin palabras una resolución compartida. Fuera lo que fuese que les esperaba adelante, lo enfrentarían juntos. Volvieron a montar la motocicleta, continuando por el sendero forestal hacia un destino incierto, pero, por primera vez, elegido por ellos mismos, el sol comenzaba a descender cuando finalmente emergieron del bosque. El sendero que habían seguido los llevó a un camino rural más amplio que, según las indicaciones de un campesino local, eventualmente se conectaría con una carretera secundaria hacia Oaxaca. Habían evitado deliberadamente los pueblos grandes y las vías principales, prefiriendo rutas menos transitadas, aunque eso significara un viaje más largo. La paranoia era su compañera constante. Cada vehículo que pasaba, cada helicóptero distante, cada patrulla de policía que vislumbraban, despertaba en ellos el temor de haber sido descubiertos. Para cuando llegaron a las montañas de Oaxaca, el agotamiento era evidente en ambos. Las piernas les dolían de tantas horas en la motocicleta, y la tensión constante había dejado sus nervios al límite, pero también había una extraña euforia en haber llegado tan lejos, en haber burlado, al menos temporalmente, a sus perseguidores. El camino hacia la cabaña de Raúl, ahora propiedad de Oscar, aunque él seguía pensando en ella como la cabaña de Raúl, era apenas un sendero estrecho que ascendía por la ladera de la montaña. La vegetación era densa a ambos lados, creando la sensación de adentrarse en un mundo aparte, aislado de la civilización. «Casi llegamos», gritó Oscar por encima del ruido del motor. «Está justo después de esa curva». Cuando finalmente se detuvo frente a la cabaña, Alana desmontó con piernas temblorosas, se quitó el casco y contempló la construcción de madera con techo de tejas rojas, anidada perfectamente entre los árboles, como si formara parte del bosque mismo. «Es hermosa», dijo con sincera admiración. La cabaña era modesta pero sólida, con un porche que rodeaba dos de sus lados y ventanas pequeñas con contraventanas de madera. El tiempo y los elementos habían oscurecido la madera exterior, dándole un aspecto rústico y acogedor. Oscar desmontó también, estirando sus músculos doloridos. «No es gran cosa», dijo buscando las llaves en su bolsillo, «pero está aislada. Nadie viene por aquí a menos que sepa exactamente lo que está buscando». La puerta se abrió con un crujido, revelando un interior que olía a madera y tiempo acumulado. Oscar entró primero, abriendo las contraventanas para permitir que la luz del atardecer iluminara la estancia. Era un espacio sencillo pero acogedor, una sala con muebles rústicos, una mesa de comedor con 4 sillas y una pequeña cocina en un rincón. Una escalera de madera conducía a un altillo que servía como dormitorio. «No hemos estado aquí en años», explicó notando la fina capa de polvo que cubría todo, «pero la estructura es sólida, con una buena limpieza. Será habitable». Alana caminaba lentamente por el espacio, como absorbiendo cada detalle. Había algo en su expresión, una mezcla de alivio y asombro que conmovió a Oscar. «Está perfecta», dijo finalmente volviéndose hacia él. «Honestamente, después de lo que hemos pasado, me parecería un palacio incluso si tuviera goteras y ratas». Oscar rió, sorprendido por su sentido del humor en medio de circunstancias tan difíciles. «Por suerte no tiene ratas», respondió. «Al menos no la última vez que estuve aquí. Las goteras no puedo garantizarlas hasta que llueva». Trabajaron juntos para hacer el lugar habitable. Oscar encendió el generador que proporcionaba electricidad básica, mientras Alana limpiaba el polvo y las telarañas con escobas y trapos que encontraron en un armario. Abrieron todas las ventanas para que el aire fresco de la montaña circulara. Llevándose el olor a encierro, Oscar revisó el tanque de agua en el techo, comprobando que estuviera lleno gracias a las recientes lluvias, y verificó que la estufa de leña funcionara correctamente.
Para cuando terminaron estas tareas básicas, la oscuridad había caído completamente sobre la montaña. «No tenemos mucha comida», dijo Oscar examinando las latas y paquetes que habían comprado apresuradamente en una pequeña tienda del último pueblo que atravesaron. «Solo lo básico para un par de días. Es suficiente por ahora», respondió Alana, encendiendo algunas velas para complementar la tenue luz de la única bombilla que funcionaba. «Mañana podemos pensar en cómo abastecernos mejor». Se sentaron a la mesa de madera rústica para compartir una cena simple: frijoles enlatados, tortillas y algo de queso. El cansancio del día había despertado en ambos un hambre voraz, y comieron en un silencio cómodo, interrumpido solo por el crepitar ocasional del fuego que habían encendido en la estufa para combatir el frío de la noche montañesa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente Alana mientras recogían los platos. «No podemos escondernos aquí para siempre». Oscar suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Alana ya reconocía como señal de que estaba pensando profundamente. «No podemos», concordó. «Montero es demasiado poderoso y tiene demasiados recursos. Eventualmente nos encontrará, sin importar cuán remoto sea este lugar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Podríamos intentar salir del país», sugirió Oscar. «Cruzar a Guatemala. Tal vez. Desde allí podrías volar a algún lugar donde Montero no tenga influencia». Alana consideró la idea, pero la desestimó casi de inmediato. Sin pasaporte, sin dinero suficiente, sería casi imposible, además. ¿Qué haría yo sola en un país extranjero, sin contactos, sin recursos? Tenía razón, y ambos lo sabían. La huida les había dado tiempo, pero no una solución permanente. «Hay otra posibilidad», dijo Alana después de un momento de silencio. La tarjeta de memoria. Oscar la miró con interés en la confusión de la huida. Casi había olvidado la pequeña tarjeta que Alana había robado del despacho de Montero. «¿Crees que realmente contiene información que podría comprometerlo?», preguntó. «No lo sé con certeza», admitió ella. «Pero vi cómo la guardaba. Era extremadamente cauteloso, casi paranoico, y mencionó algo sobre mantener registro de ciertos acuerdos que no deberían quedar por escrito». Oscar reflexionó sobre esta información. Si la tarjeta contenía evidencia de actividades ilícitas, podría ser una poderosa herramienta de negociación, o incluso mejor, un medio para asegurar la libertad de Alana de forma permanente. «Necesitamos ver qué hay en esa tarjeta», decidió. «Si contiene algo lo suficientemente comprometedor, podríamos usarlo como seguro». «¿Cómo? ¿No tenemos una computadora aquí?» «No, pero hay un pueblo a unos 30 kilómetros, San José del Pacífico. Es pequeño, pero tiene un café internet. Podríamos ir mañana». Alana asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. «¿Y si realmente hay algo valioso allí? ¿Qué haríamos con esa información?» «Depende de lo que encontremos», respondió Oscar cautelosamente. «Podríamos entregársela a un periodista de investigación, alguien con la integridad para publicarla sin importar las amenazas o sobornos, o podríamos contactar directamente a las autoridades federales. Aunque eso es arriesgado considerando la influencia de Montero». La conversación quedó en suspenso cuando un ruido del exterior los sobresaltó. Ambos se tensaron, escuchando atentamente, pero solo era el viento moviendo las ramas de un árbol contra el techo. «Creo que la paranoia nos durará un buen tiempo», comentó Alana con una sonrisa nerviosa. «Con buena razón», respondió Oscar. «Deberíamos descansar. Mañana tendremos que madrugar si queremos ir al pueblo y volver sin llamar demasiado la atención». Se enfrentaron entonces al tema del dormitorio. La cabaña solo tenía una cama en el altillo. «Tú toma la cama», dijo Oscar inmediatamente. «Yo dormiré en el sofá». «No es justo», protestó ella. «Ya has hecho demasiado por mí. No voy a quitarte también tu cama, insisto», respondió él con firmeza. «Has pasado por mucho. Necesitas un buen descanso». Alana quiso seguir discutiendo, pero el cansancio acumulado de los últimos días finalmente la venció. Con un «gracias» murmurado, subió la escalera hacia el altillo, llevando consigo una vela para iluminar su camino. Oscar se quedó solo en la sala, escuchando los suaves crujidos de la madera mientras Alana se movía arriba. Acomodó algunas mantas en el sofá, creando un lecho improvisado que, aunque lejos de ser cómodo, sería suficiente para su cuerpo exhausto. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir,
No pudo evitar pensar en lo rápido que su vida había cambiado. Hace apenas 2 días, su mayor preocupación era un carburador difícil de ajustar en el taller. Ahora estaba escondido en una cabaña remota, ayudando a una mujer a escapar de un esposo poderoso y abusivo, potencialmente con información que podría derribar a uno de los hombres más influyentes del país. Debería estar aterrorizado, y parte de él lo estaba, pero también sentía una extraña paz, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Con ese pensamiento reconfortante, se sumergió en un sueño profundo, arrullado por los sonidos del bosque nocturno y la presencia silenciosa de la mujer que dormía en el piso superior. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y un aire fresco que olía a pinos y tierra húmeda. Oscar despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas, momentáneamente desorientado hasta que los recuerdos del día anterior regresaron a su mente. Se levantó silenciosamente, intentando no despertar a Alana, y salió al porche para evaluar los alrededores a la luz del día. La cabaña estaba situada en un pequeño claro, rodeada de árboles altos, que proporcionaban una cobertura natural. Un sendero apenas visible conducía hacia la carretera que habían tomado el día anterior. Aparte de los sonidos de los pájaros y el ocasional crujir de ramas movidas por ardillas, todo estaba en perfecta calma. Cuando volvió a entrar, encontró a Alana en la cocina, preparando café en una vieja cafetera que había descubierto en un armario. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa tímida. «Espero que no te importe. Necesitaba hacer algo útil». «Buenos días», respondió él, sorprendido por lo diferente que se veía a la luz de la mañana. El sueño había devuelto algo de color a sus mejillas, y aunque seguía usando la ropa prestada que le quedaba grande, había una nueva energía en sus movimientos. «No me importa en absoluto, de hecho, el café huele maravilloso». Desayunaron con los últimos suministros que habían traído. Planificando su viaje al pueblo, acordaron que Oscar iría solo mientras Alana permanecía en la cabaña. Era más seguro así. 2 personas llamarían más la atención que una, especialmente en un pueblo pequeño donde todos se conocían. «Necesitarás cambiar un poco tu apariencia», sugirió Alana mientras terminaban de comer. «Tu cara podría aparecer en las noticias junto a la mía. Si Montero ha puesto una recompensa por encontrarnos». Era una preocupación válida. Oscar se pasó una mano por la barba incipiente que había crecido durante los últimos días. «Podría dejarme crecer más la barba», consideró. «Y tengo una gorra y gafas de sol en mi mochila. No es mucho, pero ayudará. También deberías evitar usar tu nombre real», añadió ella. Por si alguien pregunta, Oscar asintió, impresionado por la claridad con que Alana pensaba en términos de seguridad. Era evidente que su mente estaba trabajando activamente en todos los ángulos de su situación, lejos de la fragilidad desesperada que había mostrado cuando la encontró. Después del desayuno, Oscar preparó la motocicleta para el viaje mientras Alana recolectaba la tarjeta de memoria y hacía una lista de suministros necesarios. «Ten cuidado», dijo ella cuando finalmente estuvo listo para partir, «y si ves cualquier señal de peligro, cualquier cosa sospechosa, regresa inmediatamente. No vale la pena arriesgarse». «Lo haré», prometió él, «pero no te preocupes demasiado. San José del Pacífico es un pueblo tranquilo, principalmente visitado por turistas mochileros y gente local. No es el tipo de lugar donde los hombres de Montero buscarían primero». Antes de irse, Oscar le mostró dónde guardaba el cuchillo de caza y le explicó cómo asegurar las puertas y ventanas. No esperaba problemas, pero era mejor estar preparados. «Volveré antes del anochecer», dijo. «Si por alguna razón no regreso para entonces, regresarás», lo interrumpió Alana con firmeza. «Tienes que hacerlo». La intensidad en su mirada lo dejó sin palabras por un momento. Asintió, incapaz de expresar lo que sentía, y montó en la motocicleta con un último gesto de despedida. Se alejó por el sendero, dejando a Alana de pie en el porche, observándolo hasta que desapareció entre los árboles. El viaje hasta San José del Pacífico tomó menos tiempo del esperado. Era un pueblo pintoresco, conocido por su belleza natural y su atmósfera relajada. Oscar estacionó la motocicleta en un lugar discreto y caminó hasta el centro, donde encontró el pequeño café internet que había mencionado.
El establecimiento era básico, unas cuantas computadoras anticuadas alineadas contra la pared, y un mostrador donde un joven adormilado cobraba por hora de uso. Óscar pagó por 2 horas, eligiendo una máquina en un rincón desde donde podía vigilar la entrada. Insertó la tarjeta de memoria con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Después de unos momentos, la computadora reconoció el dispositivo, mostrando una carpeta con varios archivos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. La tarjeta contenía grabaciones de audio y video de reuniones privadas de Guillermo Montero, con diversos funcionarios de alto nivel, un secretario de Estado, 2 gobernadores, varios empresarios prominentes. En estas conversaciones discutían abiertamente sobornos, manipulación de licitaciones públicas, lavado de dinero a través de los hoteles de Montero, e incluso planes para utilizar a Alana como entretenimiento para ciertos inversionistas extranjeros, confirmando exactamente lo que ella había escuchado aquella noche. Era dinamita pura, el tipo de información que podría destruir no solo a Montero, sino a una red entera de corrupción política y empresarial. Óscar copió los archivos más importantes a una nube segura, utilizando una cuenta anónima creada para ese propósito. Luego borró el historial de navegación y extrajo la tarjeta, guardándola cuidadosamente en su bolsillo interior. Con el corazón aún acelerado por lo que acababa de descubrir, salió del café y se dirigió al pequeño mercado del pueblo para comprar los suministros que necesitaban, mientras recorría los puestos, seleccionando alimentos no perecederos, velas, fósforos y otros elementos básicos. Mantenía un ojo vigilante en su entorno. Fue entonces cuando lo notó, un cartel pegado en el tablón de anuncios comunitario, fuera de la tienda principal. Se acercó con cautela, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al confirmar sus peores temores. El cartel mostraba 2 fotografías, una de Alana, claramente tomada en algún evento social, mostrándola elegante y sonriente, y otra de él mismo, probablemente extraída de su licencia de conducir. Debajo, en letras grandes, se leía: se busca información sobre el paradero de estas personas, recompensa generosa. No mencionaba a Guillermo Montero directamente, ni especificaba la cantidad de la recompensa, pero el mensaje era claro. Estaban siendo buscados activamente, y alguien estaba dispuesto a pagar bien por encontrarlos. Óscar se alejó del cartel con naturalidad, fingiendo desinterés. Pero su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaban un nuevo plan. La cabaña ya no era segura a largo plazo. Si los carteles habían llegado hasta este pueblo remoto, pronto alguien podría hacer la conexión, especialmente si comenzaban a frecuentar los alrededores. Terminó sus compras rápidamente y cargó todo en la motocicleta. Antes de partir, se detuvo en una tienda de ropa usada donde adquirió algunas prendas para ambos. Necesitaban poder cambiarse y variar su apariencia. El viaje de regreso a la cabaña lo hizo por rutas alternativas, tomando caminos secundarios y desviándose varias veces para asegurarse de que nadie lo seguía. Para cuando llegó, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Alana salió al porche en cuanto escuchó el motor, el alivio evidente en su rostro al verlo regresar sano y salvo. Estaba empezando a preocuparme, dijo ayudándole a descargar los suministros. ¿Todo bien? Óscar esperó hasta que estuvieron dentro, con la puerta cerrada, para responder. Sí y no, dijo colocando las bolsas sobre la mesa. La buena noticia es que revisé la tarjeta de memoria. Contenía exactamente lo que esperábamos: evidencia de corrupción, sobornos, toda clase de actividades ilícitas, suficiente para hundir a Montero y a varios políticos importantes. Los ojos de Alana se iluminaron con esperanza. ¿De verdad podría ser suficiente para liberarme de él? Más que suficiente, confirmó Óscar. Hice copias de seguridad en línea, así que incluso si perdemos la tarjeta original, la información está a salvo. ¿Y la mala noticia?, preguntó ella notando su expresión tensa. Óscar suspiró pasándose una mano por la barba. Hay carteles de búsqueda en el pueblo con nuestras fotos. Ofrecen una recompensa generosa por información sobre nuestro paradero. El color abandonó el rostro de Alana. Nos están buscando aquí. Tan lejos de la Ciudad de México. Están buscando en todas partes, respondió Óscar. Y con suficiente dinero de por medio,
Alguien eventualmente hará la conexión, un forastero en motocicleta, una mujer que nunca se deja ver. En pueblos pequeños, esas cosas se notan. Alana se dejó caer en una silla, procesando esta nueva información. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. ¿Seguimos huyendo? Oscar negó con la cabeza, sentándose frente a ella. No podemos seguir huyendo indefinidamente. En algún momento nos atraparán o nos quedaremos sin recursos. Necesitamos usar lo que tenemos. Señaló hacia su bolsillo, donde guardaba la tarjeta de memoria, para cambiar las reglas del juego. ¿Cómo? Conozco a alguien, dijo después de un momento de reflexión. Un viejo amigo que trabaja como periodista de investigación, se especializa en casos de corrupción, es incorruptible y tiene los contactos necesarios para proteger a sus fuentes. Si alguien puede manejar esta información adecuadamente, es él. La esperanza regresó lentamente al rostro de Alana. ¿Confías en él? Con mi vida, respondió Oscar sin vacilar. Y ahora, con la tuya. Comenzaron a elaborar un plan. Contactarían al periodista, Marcos Vega, y le entregarían la información de la tarjeta de memoria. Pero no podían hacerlo por teléfono o email. Era demasiado arriesgado. Tendrían que reunirse con él en persona, lo que significaba volver a la civilización, al territorio donde Montero tenía más influencia. Es peligroso, reconoció Oscar, pero con lo que tenemos en esta tarjeta podríamos cambiar el equilibrio de poder. Una vez que la información se haga pública, Montero tendrá demasiados problemas como para perseguirnos. Su imperio comenzará a desmoronarse y sus aliados lo abandonarán para salvarse a sí mismos. Alana consideró el plan, evaluando mentalmente los riesgos y beneficios. ¿Cuándo partiríamos?, preguntó finalmente. Mañana al amanecer, respondió Oscar. Marcos vive en la ciudad de Oaxaca. Si salimos temprano y evitamos las rutas principales, podríamos llegar antes del anochecer. Pasaron el resto de la noche preparándose. Empacaron solo lo esencial, dejando la mayoría de los suministros en la cabaña por si necesitaban regresar. Oscar revisó la motocicleta, asegurándose de que estuviera en condiciones óptimas para el viaje. Después de una cena simple, se sentaron frente a la estufa de leña, observando las llamas danzar. Mientras la noche avanzaba, había una extraña intimidad en ese momento, un sentimiento de estar al borde de algo trascendental. Pase lo que pase mañana, dijo Alana suavemente, quiero que sepas lo agradecida que estoy, no solo por ayudarme a escapar, sino por verme como una persona, no como una posesión o un premio. Oscar la miró, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. La luz del fuego bailaba sobre su rostro, resaltando sus rasgos delicados y la determinación en sus ojos. No tienes que agradecerme, respondió. Cualquiera hubiera. No, lo interrumpió ella con firmeza. No cualquiera. Tú eres diferente, Oscar, especial. Se produjo un silencio cargado entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos apenas reconocidos. Oscar sintió el impulso de acercarse, de tomar su mano, de decirle que en estos pocos días había comenzado a sentir algo que nunca antes había experimentado, pero se contuvo. No era el momento, no con tanto en juego. Deberíamos descansar, dijo finalmente. Mañana será un día largo. Alana asintió, pero no se movió inmediatamente. En cambio, en un gesto que sorprendió a ambos, se inclinó hacia adelante y depositó un suave beso en la mejilla de Oscar. Buenas noches, susurró, antes de levantarse y dirigirse hacia la escalera que conducía al altillo. Oscar permaneció sentado frente al fuego largo, tiempo después de que ella se hubo ido, su mano tocando inconscientemente el lugar donde los labios de Alana habían rozado su piel, preguntándose cómo su vida había cambiado tan completamente en tan poco tiempo, y mientras el fuego se consumía lentamente, convirtiéndose en brasas, una certeza cristalizó en su mente. Sin importar lo que el mañana trajera, ya no podía imaginar una vida sin Alana en ella. El amanecer encontró a Oscar y Alana ya despiertos, preparándose para el viaje. La noche había traído consigo una calma inesperada, como si la decisión de enfrentar activamente a Montero, en lugar de seguir huyendo, hubiera aliviado parte de la tensión acumulada. Mientras cargaban sus escasas pertenencias en la motocicleta, Oscar notó que Alana se movía con una determinación nueva.
Ya no era la mujer aterrorizada que había recogido en aquella calle lluviosa de la Ciudad de México. Esta Alana tenía un propósito, una resolución que irradiaba de cada gesto. ¿Lista?, preguntó cuando terminaron de asegurar todo. Ella asintió ajustándose la gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Ambos vestían de forma discreta: jeans, camisetas sencillas, chaquetas ligeras, nada que pudiera hacerlos destacar en una multitud. «Lista», confirmó. «Hagámoslo». El viaje hacia la ciudad de Oaxaca les tomaría varias horas. Incluso sin desvíos. Habían acordado evitar las carreteras principales, optando por rutas secundarias menos vigiladas. Esto significaba un camino más largo y difícil, pero reducía las posibilidades de ser interceptados. Óscar condujo con precaución extra, consciente de que la tarjeta de memoria que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta podría cambiar el curso de sus vidas. El peso de esa responsabilidad lo mantenía alerta a cada curva. Cada vehículo que pasaba, cada punto potencial de emboscada, se detuvieron solo cuando fue absolutamente necesario, para repostar combustible, para estirar brevemente las piernas entumecidas, para beber agua en cada parada. Óscar observaba atentamente los alrededores, buscando señales de peligro, pero las horas pasaban sin incidentes, y gradualmente comenzó a permitirse un cauto optimismo. A medida que se acercaban a la ciudad, el tráfico aumentaba. Óscar sintió a Alana tensarse contra su espalda cuando pasaron junto a una patrulla de policía estacionada a un lado de la carretera, pero los oficiales apenas les dedicaron una mirada desinteresada. «Casi llegamos», gritó por encima del ruido del motor cuando entraron en los suburbios de Oaxaca. «El apartamento de Marcos está en el centro histórico, a unos 20 minutos de aquí». Alana apretó suavemente su cintura en señal de entendimiento. El plan era simple: ir directamente al apartamento de Marcos, mostrarle la evidencia y dejar que él determinara el mejor curso de acción. Como periodista experimentado en temas de corrupción, sabría cómo manejar la información para maximizar su impacto y minimizar el riesgo para ellos. La ciudad de Oaxaca, con sus calles empedradas y edificios coloniales pintados en colores vibrantes, normalmente habría captado su atención, pero hoy cada esquina representaba un potencial peligro, cada rostro un posible informante atraído por la recompensa que Montero seguramente había aumentado al no encontrarlos. Finalmente llegaron al edificio de apartamentos donde vivía Marcos, una estructura modesta de 3 pisos, en una calle lateral relativamente tranquila. Óscar estacionó la motocicleta en un callejón cercano, prefiriendo no dejarla directamente frente al edificio. «¿Estás seguro de que está en casa?», preguntó Alana mientras caminaban hacia la entrada. «No deberíamos haber avisado que veníamos. Demasiado arriesgado», respondió Óscar. «Cualquier llamada o mensaje podría ser interceptado. Marcos generalmente trabaja desde casa por las mañanas. Si no está, esperaremos». Consultó los nombres en el interfono y presionó el botón correspondiente a M. «Pega». Después de varios intentos sin respuesta, una voz somnolienta finalmente contestó. «¿Quién es? Es demasiado temprano». «Marcos, soy Óscar. Óscar Garza. Necesito tu ayuda». Hubo un largo silencio, seguido por el zumbido de la puerta al desbloquearse. «Tercer piso, apartamento 3C», respondió la voz. Ahora más alerta. «Sube rápido». Subieron las escaleras con cautela, Óscar liderando el camino. En el rellano del tercer piso, un hombre en sus 30s, con cabello despeinado y gafas de montura gruesa, los esperaba en el umbral de una puerta abierta. Su expresión pasó de la curiosidad al asombro al ver el estado en que se encontraban. «Dios mío, Óscar, ¿qué demonios te pasó?», exclamó haciéndose a un lado para dejarlos entrar. «Parece que te arrastró un huracán, y tu amiga no se ve mucho mejor», sin ánimo de ofender. «Es una larga historia, Marcos», respondió Óscar mientras entraban al pequeño pero ordenado apartamento. «Y una peligrosa. Antes de contártela, necesito saber si estás dispuesto a ayudarnos. Podría ponerte en riesgo». Marcos cerró la puerta con llave y los condujo a la sala de estar, donde les indicó que se sentaran en un sofá gastado pero cómodo. «Óscar, me salvaste la vida aquella vez en Chiapas, cuando esos matones me emboscaron por investigar al gobernador», dijo con seriedad. «Te debo más que un favor ahora. ¿Quién es tu amiga y por qué ambos lucen como si hubieran estado huyendo a través del infierno?» Alana y Óscar
Intercambiaron miradas, y ella asintió levemente, dándole permiso para contar su historia. Durante los siguientes 20 minutos, Óscar relató todo, cómo había encontrado a Alana aquella noche lluviosa, su escape de la Ciudad de México, la persecución a través de las montañas y finalmente la tarjeta de memoria que podría contener información comprometedora sobre Guillermo Montero. Marcos escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más grave a medida que la historia se desarrollaba. Guillermo Montero, dijo finalmente, cuando Óscar terminó su relato. El mismo hombre sobre el que he estado investigando durante los últimos 6 meses, sus conexiones con políticos corruptos, lavado de dinero a través de sus hoteles, posibles vínculos con cárteles. Ha sido imposible conseguir evidencia sólida contra él. Hasta ahora quizás Alana sacó la pequeña tarjeta de memoria de su bolsillo y se la entregó a Marcos. No sé exactamente qué contiene, dijo, solo que Guillermo la guardaba personalmente y con mucho cuidado. Creo que podría ser evidencia de reuniones con personas que preferirían mantener su asociación con él en secreto. Marcos tomó la tarjeta con reverencia, como si sostuviera un tesoro invaluable. Vamos a averiguarlo, dijo dirigiéndose a su computadora. Mientras tanto, ustedes deberían ducharse y cambiarse de ropa. Les prestaré algo limpio. También prepararé algo de comer, parece que lo necesitan, durante la siguiente hora. Alana y Óscar se turnaron para usar el pequeño baño del apartamento, disfrutando del lujo de una ducha caliente por primera vez en días. Marcos les proporcionó ropa limpia, jeans y camisetas, que les quedaban algo grandes, pero eran infinitamente mejores que sus prendas sucias y rasgadas. Cuando finalmente se reunieron nuevamente en la sala, Marcos tenía una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Esto es, comenzó buscando las palabras adecuadas. Esto es una bomba nuclear, periodísticamente hablando. La tarjeta contiene grabaciones de reuniones privadas de Montero con funcionarios de alto nivel, incluyendo un secretario de Estado y 2 gobernadores. Están discutiendo sobornos, manipulación de contratos gubernamentales e incluso hizo una pausa, mirando directamente a Alana. Incluso hay una conversación donde Montero explica cómo planea usar a su nueva esposa para entretener a ciertos socios extranjeros. El color abandonó el rostro de Alana. Era una cosa sospechar lo que Guillermo había planeado para ella, y otra muy distinta, confirmarlo tan explícitamente. ¿Es suficiente?, preguntó con voz temblorosa. ¿Suficiente para detenerlo? Marcos asintió lentamente. Con el manejo adecuado, esto podría destruirlo, confirmó. Pero no será fácil ni seguro. Un hombre como Montero no caerá sin luchar, y tiene aliados poderosos que también se verían afectados por estas revelaciones. ¿Qué sugieres?, preguntó Óscar. No podemos publicar esto solo en un medio local, explicó Marcos. Sería demasiado fácil de suprimir. Necesitamos una estrategia coordinada. Varios medios nacionales e internacionales publicando simultáneamente, respaldados por organizaciones anticorrupción. Tengo contactos que pueden ayudarnos con esto, pero tomará tiempo prepararlo todo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alana, la ansiedad evidente en su voz. Al menos 1 semana, respondió Marcos con honestidad. Tal vez 2. Necesitamos verificar cada detalle, preparar la documentación, coordinar con varios periodistas y medios. No puede haber errores. Esta es nuestra única oportunidad. Alana intercambió una mirada con Óscar. 1 semana. 2. Parecía una eternidad cuando cada hora aumentaba el riesgo de ser descubiertos. ¿Estaremos seguros aquí tanto tiempo?, preguntó Óscar, verbalizando la preocupación que ambos compartían. Marcos consideró la pregunta seriamente. Mi apartamento no es el lugar más seguro, admitió. Demasiada gente sabe dónde vivo, incluidos algunos contactos en la policía que podrían estar en la nómina de Montero. Se levantó y comenzó a pasearse por la habitación, pensando en voz alta. Tengo una cabaña en la Sierra Norte, a unas 3 horas de aquí, dijo finalmente. Es remota, solo accesible por un camino de terracería. La uso cuando necesito alejarme para escribir artículos importantes o cuando las cosas se ponen complicadas en la ciudad. Estarán seguros allí mientras yo trabajo en la historia. Era otro escondite, otra huida, pero esta vez, al menos, había una luz al final del túnel,
Un plan concreto que podría finalmente liberarlos de la sombra amenazante de Guillermo Montero. «De acuerdo», dijo Alana, tomando la mano de Óscar instintivamente, buscando y encontrando su fortaleza. «Iremos a la cabaña. Tú prepara la historia, y cuando esté lista, completó Marcos, una determinación feroz brillando en sus ojos. Guillermo Montero aprenderá que hay cosas que ni todo su dinero puede comprar o silenciar. La verdad será una de ellas. Pasaron el resto del día planificando los detalles. Marcos les explicó la ubicación exacta de la cabaña y les dio instrucciones sobre cómo llegar sin pasar por pueblos grandes donde podrían ser reconocidos. Les proporcionó un teléfono satelital, el único medio de comunicación que funcionaría en esa área remota. Para mantener el contacto, solo enciéndanlo una vez al día, al atardecer, durante 5 minutos, les instruyó. Menos posibilidades de rastreo. También les entregó dinero en efectivo, suficiente para varias semanas, y algunas provisiones básicas para el viaje. «Partiré mañana al amanecer», les dijo Marcos mientras cenaban una comida sencilla pero reconfortante que había preparado. «Ustedes deberían descansar aquí esta noche. Es seguro por ahora. Y necesitan recuperar fuerzas antes del viaje». Esa noche, mientras Marcos trabajaba en su computadora, preparando lo necesario para la historia que escribiría, Óscar y Alana compartieron el sofá-cama en la sala. Era la primera vez desde que se conocieron que dormían tan cerca uno del otro, separados solo por unos centímetros, en la penumbra de la habitación, con el suave resplandor de la pantalla del ordenador de Marcos, filtrándose desde el estudio contiguo. Alana se volvió hacia Óscar, su rostro apenas visible en la oscuridad. «¿Crees que funcionará?», susurró su voz tan baja que solo él podía escucharla. Óscar se giró para mirarla, sorprendido por la vulnerabilidad en su pregunta. Durante los últimos días, Alana había mostrado una fuerza y determinación extraordinarias. Verla ahora, con dudas y temores, le recordó lo joven que era realmente, lo mucho que había sufrido. «Sí», respondió con una convicción que no sabía que poseía. «Funcionará. Marcos es bueno en lo que hace, y la evidencia es demasiado contundente para ser ignorada. Y después», continuó ella, «si todo sale bien, si Montero cae y ya no estoy atada a él, ¿qué pasará con nosotros?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados y posibilidades. Óscar sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguno de los dos expresaba en voz alta la idea de un nosotros más allá de la crisis inmediata. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero sé que no puedo imaginar volver a mi vida anterior como si nada de esto hubiera sucedido, como si nunca te hubiera conocido». En la oscuridad, sintió la mano de Alana buscando la suya. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado destinados a encontrarse. «Yo tampoco», susurró ella. «Eres lo único bueno que ha surgido de todo este horror. No quiero perderte cuando esto termine». Óscar apretó suavemente su mano, incapaz de expresar con palabras todo lo que sentía. En tan solo unos días, esta mujer había transformado su mundo, había dado sentido y propósito a una vida que se había vuelto monótona y predecible. La idea de separarse de ella cuando todo terminara era impensable. «No me perderás», prometió finalmente. «Sin importar lo que pase, encontraremos una manera de seguir adelante, juntos, si es lo que quieres». «Es lo que quiero», confirmó ella, y en su voz había una certeza que disipó cualquier duda restante. Se quedaron así, manos entrelazadas, dejando que el silencio y la proximidad comunicaran lo que las palabras no podían expresar completamente. Eventualmente, el cansancio los venció, y se sumergieron en el sueño más tranquilo que habían tenido en días. El amanecer los encontró preparados para partir. Marcos les dio las últimas instrucciones y los abrazó a ambos con fuerza antes de despedirse. «Cuídense», dijo, la preocupación evidente en su rostro, «y mantengan ese teléfono satelital encendido a la hora acordada. Les avisaré cuando esté todo listo». Para la publicación, salieron de la ciudad cuando las calles aún estaban relativamente desiertas, tomando rutas secundarias para evitar los puntos de control y las áreas más transitadas. Óscar conducía con extrema cautela, consciente de que estaban en la fase más crítica de su plan. Si lograban llegar a la cabaña de Marcos sin ser detectados,
tendrían una buena oportunidad de mantenerse ocultos hasta que la historia estallara. El viaje fue tenso pero sin incidentes, a medida que se adentraban en las montañas, dejando atrás la civilización. Oscar sintió que parte de la presión disminuía. Aquí, en estas elevaciones remotas, era más difícil que los hombres de Montero los encontraran. La cabaña de Marcos resultó ser más grande y mejor equipada que la de Oscar. Situada en lo alto de una colina, con vistas panorámicas del valle, ofrecía tanto aislamiento como una ventaja estratégica. Podían ver cualquier vehículo que se aproximara por el único camino de acceso. «Es perfecto», comentó Alana mientras exploraban el lugar. «Mucho mejor que nuestro último escondite». «Marcos siempre tuvo mejor gusto que yo», respondió Oscar con una sonrisa. «Y mejores ingresos, aparentemente, se instalaron rápidamente». Estableciendo una rutina que les diera estructura a los días de espera, Oscar se encargaba de revisar los alrededores cada mañana. Asegurándose de que no hubiera señales de intrusos, Alana mantenía la cabaña, preparando las comidas con los suministros que habían traído. Cada atardecer, encendían brevemente el teléfono satelital para recibir actualizaciones de Marcos. Los días pasaban con una extraña mezcla de tensión y paz. La ansiedad por lo que estaba en juego nunca desaparecía completamente, pero había también momentos de tranquila intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Largas conversaciones junto al fuego, compartiendo historias de sus vidas pasadas, caminatas por los senderos circundantes, descubriendo juntos la belleza salvaje del entorno, silencios cómodos donde las palabras no eran necesarias. Fue durante uno de estos momentos, mientras observaban el atardecer desde el porche de la cabaña, cuando Oscar finalmente encontró el valor para expresar lo que había estado creciendo en su corazón. «Alana», comenzó su voz más grave de lo habitual, «hay algo que necesito decirte». Ella se volvió hacia él, los últimos rayos del sol iluminando su rostro con un resplandor dorado. «¿Qué sucede?», preguntó, notando la seriedad en su tono. Oscar tomó aire buscando las palabras adecuadas. «Toda mi vida he sido un hombre solitario», dijo finalmente. «Después de que mi madre murió, me encerré en mi trabajo, en mi rutina. No dejaba entrar a nadie, no tomaba riesgos. Era una existencia segura, pero vacía». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Y entonces, en medio de una noche lluviosa, te encontré. O quizás tú me encontraste a mí, y todo cambió. En pocos días. Has transformado mi mundo de maneras que nunca imaginé posibles». Alana lo miraba fijamente, sus ojos brillantes con emoción contenida. «Lo que intento decir», continuó Oscar, su voz apenas un murmullo, «es que me he enamorado de ti, Alana. Sé que es una locura. Nos conocemos desde hace apenas unos días. Y han sido días de peligro y huida. Tal vez solo sea la intensidad de la situación, o quizás…». No pudo terminar la frase porque Alana se había acercado, colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «También te amo», dijo simplemente. «Y no es solo la situación, es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido antes». Sin más palabras, salvó la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de Oscar, en un beso que contenía todas las emociones acumuladas durante sus días juntos: miedo, esperanza, gratitud y, sobre todo, un amor nacido en las circunstancias más improbables. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Oscar apoyó su frente contra la de ella, una sonrisa iluminando su rostro. «Pase lo que pase cuando toda esta locura termine», dijo, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los más significativos de mi vida». «Los míos también», respondió ella, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y alegría. «Y tendremos muchos más, juntos». El sonido agudo del teléfono satelital interrumpió su momento. Era la hora acordada para contactar con Marcos, con una última mirada de complicidad. Se dirigieron al interior para recibir las noticias. La voz de Marcos sonaba cargada de adrenalina cuando respondió a su llamada. «Está todo listo», dijo sin preámbulos. «La historia se publica mañana a las 9 de la mañana. Simultáneamente en 8 medios diferentes, 3 nacionales y 5 internacionales». «¿Tan pronto?». Oscar no pudo ocultar su sorpresa. Apenas había pasado una semana desde que se separaron. «Tuve que acelerar los planes», explicó Marcos.
Mis fuentes indican que Montero está presionando a sus contactos en el gobierno para intensificar la búsqueda. Está ofreciendo cantidades obscenas de dinero a quien los encuentre. Cuanto antes hagamos pública la información, más seguros estarán. ¿Crees que funcionará?, preguntó Alana, repitiendo la misma pregunta que le había hecho a Óscar días atrás. «Realmente caerá. El material es demasiado explícito para ser ignorado», respondió Marcos con confianza. «He verificado cada detalle, cada nombre mencionado. Tenemos corroboración de múltiples fuentes. Y lo más importante, las grabaciones son claras, sin ambigüedades. Se escucha a Montero discutiendo sobornos, amenazando a políticos, planeando manipulaciones de contratos y sí, también hablando de ti, Alana. De una manera que ningún tribunal o medio podría ignorar». El teléfono quedó en silencio por un momento, mientras todos procesaban lo que esto significaba. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó finalmente Óscar. «Quédense donde están», instruyó Marcos. «No se muevan hasta que yo les avise. Una vez que la historia explote, los primeros días serán caóticos. Montero intentará desacreditarla, amenazará con demandas, usará sus contactos para presionar a los medios. Pero cuando otros periodistas comiencen a investigar independientemente y confirmen la información, el efecto bola de nieve será imparable. Y entonces, insistió Alana, ¿cuándo será seguro para nosotros? Cuando veamos las primeras reacciones oficiales, respondió Marcos. Si la Fiscalía General anuncia una investigación formal, si los políticos implicados comienzan a distanciarse de Montero, esos serán los indicadores de que el viento está cambiando. Les llamaré inmediatamente cuando eso suceda». Se despidieron con la promesa de mantener el contacto al día siguiente. Después de la publicación de la historia, Óscar apagó el teléfono y lo guardó cuidadosamente en su estuche. Esa noche ni Óscar ni Alana durmieron mucho. La anticipación de lo que sucedería al amanecer era demasiado intensa. Se quedaron despiertos en la cama, abrazados, hablando en susurros sobre sus esperanzas y temores para el futuro. «¿Qué harás cuando todo termine?», preguntó Óscar, acariciando suavemente el cabello de Alana. «Cuando seas libre». Ella consideró la pregunta por un momento, sus dedos trazando círculos perezosos sobre el pecho de Óscar. «Siempre quise estudiar arte», respondió finalmente. «Pintura, específicamente. Era buena en eso cuando era niña, pero mi padre lo consideraba un pasatiempo inútil, no una carrera seria». «Podrías retomarlo», sugirió Óscar. «Nunca es tarde para seguir tu pasión». Alana sonrió contra su piel. «Me gustaría eso», dijo. «Un apartamento pequeño en algún lugar tranquilo, clases de arte, una vida simple pero mía. ¿Y tú? ¿Volverías a tu taller en la Ciudad de México?». Óscar permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta. La idea de volver a su vida anterior, a la rutina diaria del taller, ya no le atraía como antes. «Podría abrir un taller nuevo», dijo finalmente. «Quizás en Oaxaca o en alguna ciudad más pequeña. Siempre me han gustado los autos clásicos, la restauración. Podría especializarme en eso». «Suena maravilloso», murmuró Alana, sus ojos comenzando a cerrarse por el cansancio. «¿Sabes qué suena aún mejor?», preguntó Óscar, besando suavemente su frente. «Que donde sea que decidamos estar, estemos juntos». Alana sonrió, ya medio dormida. «Juntos», repitió, la palabra convirtiéndose en un suspiro mientras se sumergía en el sueño. Óscar permaneció despierto un poco más, escuchando su respiración acompasada, maravillándose de cómo el destino, o la casualidad, o lo que fuera, había entrelazado sus caminos de una manera tan inesperada. En medio de la tormenta que habían enfrentado, habían encontrado algo precioso e inesperado. Un amor que ninguno de los dos buscaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Con ese pensamiento reconfortante, finalmente se permitió cerrar los ojos, sabiendo que el amanecer traería el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si el universo mismo estuviera conspirando para que fuera un día memorable. A las 8:30, Óscar encendió el teléfono satelital antes de la hora acordada, demasiado ansioso para esperar. A las 9 en punto, mientras compartían una taza de café en el porche de la cabaña, la llamada llegó. «Está hecho», dijo Marcos sin preámbulos. «La historia está en todos los medios que acordamos,
y se está expandiendo rápidamente. Las redes sociales están explotando. Los canales de noticias interrumpen su programación regular para cubrirla. Es incluso más grande de lo que esperaba. Óscar y Alana intercambiaron miradas, una mezcla de alivio y aprensión en sus rostros. ¿Alguna reacción oficial?, preguntó Óscar. Aún es temprano, respondió Marcos, pero mi fuente en la Fiscalía General me dice que ya están preparando un comunicado y varios de los políticos mencionados en las grabaciones han cancelado sus apariciones públicas de hoy. Están en modo de crisis. ¿Y Montero? La voz de Alana tembló ligeramente al pronunciar el nombre. Hubo un breve silencio antes de que Marcos respondiera. Su oficina emitió un comunicado breve negando todas las acusaciones y amenazando con acciones legales contra los medios que publicaron la historia, típica primera respuesta. Pero mis contactos dicen que está en pánico total, convocando a sus abogados y asesores de crisis. La conversación continuó por unos minutos más, Marcos prometiendo mantenerlos informados de cualquier desarrollo significativo. Cuando colgaron, Alana se volvió hacia Óscar, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Crees que es suficiente?, preguntó. ¿Que realmente caerá? Óscar tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Sí, respondió con convicción. Marcos tiene razón. La evidencia es demasiado contundente, demasiado explícita. Incluso un hombre con los recursos y conexiones de Montero no puede silenciar algo así. Una vez que se hace público a esta escala, el resto del día transcurrió en un estado de tensa expectativa. Encendían el teléfono brevemente cada pocas horas para recibir actualizaciones de Marcos, quien les relataba el rápido desarrollo de los eventos. Para el mediodía, la Fiscalía General había anunciado la apertura de una investigación formal sobre las acusaciones contra Guillermo Montero. Para media tarde, 2 de los políticos implicados en las grabaciones habían emitido comunicados distanciándose de él, y al anochecer llegó la noticia más impactante: agentes federales habían allanado las oficinas centrales de los hoteles Montero y la mansión personal de Guillermo en Las Lomas, llevándose cajas de documentos y equipos electrónicos. Está sucediendo más rápido de lo que esperaba, confesó Marcos en su última llamada del día. La presión pública es enorme. Las grabaciones donde habla de usar a Alana para entretener a inversionistas han provocado particular indignación. Grupos feministas están organizando protestas frente a sus hoteles. Es un desastre de relaciones públicas del que no podrá recuperarse. ¿Cuándo crees que sea seguro para nosotros salir?, preguntó Óscar, la pregunta que ambos tenían en mente desde el principio. Denme unos días más, respondió Marcos. Quiero asegurarme de que Montero esté completamente neutralizado antes de que se expongan. Pero las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Muy pronto podrán volver a sus vidas. Cuando colgaron, Alana se refugió en los brazos de Óscar, dejando que la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente la alcanzara. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero por primera vez desde que la conoció, Óscar supo que eran lágrimas de alivio, no de miedo o desesperación. Está terminando, susurró ella contra su pecho. Realmente está terminando. Sí, confirmó él, estrechándola más fuerte. Y algo nuevo está comenzando. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito sobre las montañas de Oaxaca, sellaron esa promesa con un beso que hablaba de futuros compartidos, de segundas oportunidades, de un amor nacido en la adversidad, pero destinado a florecer en la paz que finalmente se vislumbraba en el horizonte. El sol de la tarde bañaba la pequeña plaza de San Miguel de Allende con una luz dorada, dando a las paredes de cantera rosa y a la imponente parroquia neogótica un aspecto casi etéreo. En una cafetería con terraza que ofrecía una vista privilegiada de este espectáculo, Alana Vicario, ya legalmente libre del apellido Montero tras la anulación de su matrimonio, daba los últimos toques a una acuarela que captaba la icónica fachada de la iglesia. «Está quedando hermoso», comentó Óscar, observando por encima de su hombro mientras colocaba 2 tazas de café en la mesa. «Tienes un verdadero talento». Alana sonrió, agradeciendo el cumplido con un ligero rubor. Después de 3 meses tomando clases formales en la reconocida escuela de arte de la ciudad, comenzaba a recuperar la confianza en sus habilidades, largo tiempo abandonadas.
El profesor dice que podría tener una oportunidad de exponer en la galería estudiantil el próximo mes, comentó, añadiendo un toque de sombra bajo uno de los arcos de la iglesia. Nada grande, solo un par de piezas. Pero sería un comienzo. La vida había cambiado dramáticamente para ambos. Desde aquel día en que la historia sobre Guillermo Montero estalló en los medios, tal como Marcos había predicho, el imperio del empresario se había desmoronado con sorprendente rapidez. Actualmente enfrentaba múltiples cargos por corrupción, fraude fiscal y tráfico de influencias, y permanecía en prisión preventiva, mientras el caso avanzaba hacia el juicio. Alana, reconocida como víctima y no como cómplice, había colaborado con las autoridades, proporcionando testimonios que fortalecieron el caso contra su ex esposo. El proceso legal para anular su matrimonio había sido sorprendentemente rápido dadas las circunstancias extraordinarias, que ahora era por primera vez en su vida adulta, completamente libre para tomar sus propias decisiones. Óscar y ella habían decidido no volver a la Ciudad de México. Demasiados recuerdos, demasiada atención mediática. San Miguel de Allende, con su comunidad artística vibrante y su atmósfera relajada, había sido el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Con los ahorros de toda una vida, Óscar había abierto un pequeño taller especializado en la restauración de automóviles clásicos, cumpliendo un sueño que no sabía que tenía hasta que Alana lo inspiró a perseguirlo. No era tan lucrativo como el taller mecánico general que había tenido, pero le daba satisfacciones que el dinero no podía comprar. ¿Has hablado con tu madre hoy?, preguntó tomando un sorbo de su café. Sí, esta mañana, respondió Alana, dejando sus pinceles a un lado. Ella y Mateo están bien. La terapia está ayudando a ambos a procesar todo lo sucedido. La familia de Alana también había experimentado cambios significativos. Su padre, implicado en los esquemas corruptos de Montero, había aceptado un acuerdo con la fiscalía para reducir su condena. Su madre y su hermano menor habían tenido que adaptarse a un estilo de vida mucho más modesto, pero parecían más felices sin el peso de las apariencias y las deudas que habían definido sus vidas anteriores. ¿Siguen planeando visitarnos el próximo mes?, preguntó Óscar. Sí, para el festival, confirmó Alana. Mateo está emocionado. Dice que quiere ver tu taller y los autos clásicos que estás restaurando. Óscar sonrió. El hermano menor de Alana, de 13 años, había mostrado un interés genuino en la mecánica automotriz durante sus conversaciones telefónicas, algo que creaba un vínculo inesperado entre ellos. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que ninguna acuarela podría capturar completamente, Óscar tomó la mano de Alana sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿En qué piensas?, preguntó notando su expresión contemplativa. En lo afortunada que soy, respondió ella con sencillez, en cómo la noche más terrible de mi vida terminó llevándome hacia la mejor decisión que he tomado. Óscar apretó suavemente su mano, sintiendo una oleada de gratitud por el extraordinario camino que los había traído hasta aquí. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, dijo, a veces a través de los caminos más difíciles. Alana asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Su vida actual estaba lejos de ser perfecta. Las pesadillas sobre aquella noche aún la despertaban ocasionalmente. La ansiedad a veces la paralizaba en lugares públicos, y los fantasmas del pasado aparecían en los momentos más inesperados. Pero tenía algo que nunca antes había experimentado realmente: libertad para elegir su propio camino y a alguien que la amaba por quien era, no por lo que representaba. Mientras caminaban de regreso a su pequeño pero acogedor apartamento compartido, manos entrelazadas y pasos sincronizados naturalmente, Alana reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta aquí, de un vestido de novia manchado en una noche de tormenta, a esta tarde dorada en una ciudad que parecía sacada de un cuento. La vida, con todas sus vueltas inesperadas y sus giros impredecibles, les había ofrecido algo que ninguna riqueza podría comprar: la oportunidad de escribir su propia historia, página a página, elección a elección, día a día. Y mientras el sol se ponía sobre las cúpulas y torres de San Miguel de Allende, Alana supo con certeza que esta historia, su historia junto a Óscar, apenas estaba comenzando.